Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, cuando es noticia internacional que la Corte Constitucional del Ecuador ha traicionado a Lenín Moreno. La Corte Constitucional del Ecuador, que fue constituida por el Consejo Interino de Participación Ciudadana, en la que intervino los funcionarios de aquella institución. Nos recordemos a Luis Hernández como delegado de los militares retirados, estuvo Julio César Trujillo, estuvo Luis Macas por los indígenas. Nombraron a la Corte Constitucional y esta permitió algunos hechos incoherentes, como por ejemplo el permitir que las bases militares de Manta y Galápagos hayan sido ocupadas por las fuerzas norteamericanas para misiones de la denominada guerra contra el narcotráfico. Se trataba de un mecanismo para manipular directamente las Fuerzas Armadas ecuatorianas, en la que cada 15 días llegaban oficiales norteamericanos a supervisar el desempeño de las fuerzas ecuatorianas y de esa manera garantizar a Lenín Moreno una estabilidad política, porque recordemos que las Fuerzas Armadas ecuatorianas habían destituido a los gobiernos de Abdalá Bucaram, Yamil Maguad y Gutiérrez. Así pues, se dan la justificación, como ustedes saben, fue la denominada guerra contra el narcotráfico, que era una continuación de lo que era la guerra contra las narcoguerrillas colombianas en el Plan Colombia, de la cual Rafael Correa se excusó y sacó al Ecuador. Además, también tenemos que recordar que en el 2010 Rafael Correa sacó a la base militar de Manta, no renovó el contrato porque había terminado ya ese contrato, ese acuerdo, que empezó en el año 2000 y estuvo por una década. La base norteamericana permaneció una década en Manta y en ese periodo sucedieron los hechos de Angostura, en la que se capturó al segundo al mando de las FARC en territorio ecuatoriano y se lo asesinó. En realidad no se lo capturó, se lo asesinó. Así tenemos claramente que en este caso ha habido una clara injerencia de los Estados Unidos. Por supuesto, el COVID ha generado una crisis económica que todos la sentimos. A su vez, el COVID ha generado una inestabilidad política y subsecuentemente una crisis sanitaria que se traduce en, según el gobierno, solamente algo así como 5.000 muertos. Pero la BBC de Londres señala que 16.000 muertos más no fueron contabilizados por Ecuador en este periodo y que en realidad sumarían 23.000 muertos. A esto tenemos que señalar que el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional señalan que el decrecimiento de Ecuador no será siquiera del menos 8% que estaba estimado, sino que superaría el 9% y probablemente llegue al 9.2%, la peor depresión económica de la que se tiene registro en la historia de Ecuador. Así pues, con esta claridad y con estas ideas, podemos analizar y decir que al momento lo ocurrido con la Corte Constitucional también nos lleva a pensar en que tanto el general Osvaldo Jarrín como el general Luis Hernández, que estaban vinculados a las Fuerzas Armadas, al permitir que las fuerzas norteamericanas ingresen en el Ecuador y al mismo tiempo Lenín Moreno, produjeron una violación de la Constitución en sus artículos del artículo 4 de la Constitución, y al hacerlo cometieron el delito de traición a la patria. Por supuesto, también tenemos que mencionar
lo que está sucediendo en el ámbito de la corrupción en el Ecuador. Recordemos que hace pocos días se dio una alza en las tarifas eléctricas que superaba el 300%, y esto se lo hacía durante este periodo de la pandemia. Teníamos que pagar normalmente 0.08 centavos de dólar por kilovatio hora, pero lo subieron a 20. Ante esto, Lenín Moreno reaccionó destituyendo al director de CNEL, pero curiosamente lo ha colocado a un señor John Alan Puley Otati el día de ayer. Curiosamente, la mujer de Abdalá Bucaram se llama María Rosa Puley, y sabemos que las empresas eléctricas fueron entregadas a la familia Bucaram, parte de los acuerdos que firmó para poder llegar a manejar el poder como lo está haciendo, y que fueron denunciados por Jorge Glass. Justamente esta denuncia fue la que le sacó a Jorge Glass de la vicepresidencia, y una vez que estuvo fuera de la presidencia fue enviado a la cárcel de la Tacunga. Precisamente en la cárcel de la Tacunga se han liberado solamente en los últimos días 66 presos, pero entre ellos no se considera de ninguna forma la liberación de Jorge Glass. Vale señalar también que entre las cosas que han salido a la luz se encuentra que el señor Salcedo, Daniel Salcedo, aquel perseguido de la Fiscalía por sobreprecios en las compras de productos para el IES de Guayaquil, vinculado a la familia de Abdalá Bucaram y de su hijo Abdalá Puley, se había declarado discapacitado, y gracias a un carnet de discapacidad que lo entregaba justamente y precisamente la organización que está muy cercanamente dirigido por la mujer de Lenín Moreno, la mujer de Lenín Moreno, en este proyecto que se llama Las Tres Marías, Ecuador para Todos y Casita para Todos. Entre ese proyecto estaban las tres Manuelas. Entonces sucede que recibe un carnet de discapacitado y logra importar vehículos de alta gama, muy costosos, que en el Ecuador valían $100,000, sin impuestos, sin ningún perjuicio económico, más bien ganando cuantiosas sumas, y además le ponía placas de Colombia y salía fuera del país. También señalemos que este señor Salcedo firma un convenio con la Contraloría, donde está Pablo Celi, y en ese convenio de la Contraloría, donde vale señalar que Darwin Moreno es uno de los miembros, de los altos funcionarios de la Contraloría, y Darwin Moreno es el hermano del presidente, por lo que hay nepotismo. Este convenio por $1,5 millones se firma justamente con Daniel Salcedo. Entonces podemos encontrar cómo el hilo de la corrupción va asfixiando a Lenín Moreno, que en estos momentos se encuentra en una crítica situación, dado que el COVID, como volvemos a repetir, ha creado un empobrecimiento tan severo en el Ecuador, un gran sufrimiento por la cantidad de muertos que han desbordado todos los cementerios, y una crisis política que pretende a toda costa evitar que el socialismo del siglo XXI, Rafael Correa, Jorge Glass o cualquiera de los correístas siquiera puedan presentarse a candidatos, para lo cual, como todos hemos visto en la prensa, se les ha declarado culpables en un juicio y se les sanciona por 8 años de cárcel, más, en el caso de Rafael Correa, 25 años que no puede ejercer la actividad política. Esto es una intervención directa sobre nuestro derecho al voto, que nos prohíbe
tener las opciones de elegir y solo podemos elegir al candidato que el gobierno quiere imponernos. Sonnenhosner, sí, Otto Sonnenhosner, el vicepresidente, porque ya Jaime Nebot se ha retirado y la otra posibilidad es que sea Guillermo Lasso. Surgen, por supuesto, numerosos candidatos que como pirañas, como gallinazos, como carroñeros, están cayendo sobre lo que queda del Ecuador para el año 2021. Muchas gracias.